Entonces, cuando la actitud de nuestro corazón, sobre todo cuando las cosas se salen de su lugar, se escapan de su lugar, y yo sé que nuestra fe va a ser aumentada. Esta mañana me ha edificado mucho mientras he estado leyendo en estos días, porque esa fe nos va a dar seguridad y tranquilidad para seguir creyendo, aunque el dólar suba o baje, ¿no? ¿Verdad? Aunque la recesión se dé a nivel del mundo, cuando saben que hay países donde no hay comida, donde se mueren de verdad de hambre, comen gusanos, buscan la basura. En varios países del mundo está ocurriendo eso. Aunque el sol se devalúe, aunque aumente el precio del dólar, hay una cosa que yo sé y he entendido, que Dios permanece fiel y listo para proveernos. Él nos va a proveer aunque el kilo de papa María esté a 7 soles o más, aunque no suban los sueldos. Alguien me preguntó últimamente del colegio de Victoria, me dijeron cómo van a ser los sueldos en diciembre. Yo le dije, bueno, vea usted con el administrador. Primero le mandé al administrador, que es el ingeniero Gabriel, pero también me quedé pensando, si supiera no sé cómo va a ser para pagar a los profesores en el medio turno. Tengo una cantidad de padres que no están abonando desde julio, por decirlo. Entonces, qué bueno, estamos en familia, así que no tengo vergüenza tampoco de decirlo, pero voy a eso, ¿no? A veces vienen preocupaciones tales y cuales a nuestra mente, ¿no? Aunque tratamos, también todos nos hemos hecho conjeturas y preguntado cómo que podemos vivir, qué nos ha pasado en este gobierno que nos ha tocado vivir, inepto, corrupto, ¿no? Ciego. Y a pesar de esto, pues yo tengo una cosa que hacer. No voy a dejar de mirar a Jesús ni a las promesas de Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Así que no puedo dejar de mirarle a Él, a pesar de que la circunstancia no esté tan favorable. Y me acordé cuando creo que todos estamos pensando en estas cosas, que son muy normales, que pensemos, porque es la situación real que nos ha tocado vivir. Entonces me encontré con una oración de un hombre que hizo hace muchos años. Eso está en Habacuc. El nombre es medio rarito, pero ahí está Habacuc. El libro de Habacuc es casi terminando el Antiguo Testamento, casi para empezar el Nuevo. Está ahí por ahí el señor Habacuc. Y en el capítulo 3, yo no sé si en la pantalla me lo pueden poner ahora, no sé si están abiertos, Habacuc, capítulo 3. Voy a dar lectura a partir del verso 17. Habacuc, capítulo 3. Tiene 3 capítulos nomás este libro, a partir del verso 17. ¿Ya llegaron? Quizás para algunos es un poco complicadito porque pero está casi al final del Antiguo Testamento, y ahí está Habacuc capítulo 3. ¿Todavía no está Miguel en las pantallas? A ver. Bueno, yo se lo voy a leer, ¿ya? Dice así la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, por cierto que el título de esta charla es Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Que el Señor bendiga esta hermosa escritura. Aunque falte esto o lo otro, con todo, decía Habacuc, yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová, no en mi fuerza, en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando Dios ve que en nuestras dificultades o carencias nos atrevemos a cantarle, como hoy día lo hemos hecho, en vez de quejarnos o lamentarnos, Él se conmueve y el Señor empieza a bendecirnos. La alabanza y la rectitud operan milagros. Yo lo creo eso, por eso es que sigo cantando hasta el último. Me encanta la alabanza. He descubierto el poder que tiene ella en nuestras vidas.
Entonces, la alabanza y la gratitud va a empezar también a trabajar en nosotros, y Dios empieza a tratarnos de manera personal. Habacuc hace esta oración, pero esta oración les cuento que fue inspirada 1000 años antes por el rey David. El rey David había recibido el mismo sabor del dolor, de las aflicciones, de las carencias y de los ataques. Por esa razón hemos escogido esta mañana canciones de guerra que nos animan, ven nuestra fuerza. Aleluya. Y David escribió, imagínense, 1000 años antes escribió, o sea, Habacuc tomó referencia, creo yo, de David, o fue inspirado. Pienso yo que paralelamente, porque Dios trata a las personas, ¿no? Pueden estar a distancia, lejos de un país a otro, o con la distancia de tiempo, pero Dios inspirando a una persona y inspirando para decir, y dice lo mismo. Yo quiero invitarles a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, que está mucho más atrás. Y ahí en capítulo 22, yo dije hoy día que la palabra es la que le va a predicar, la misma lectura de la palabra. Hoy día no voy a hacer predicación como hago, estoy acostumbrada a hacerlo, sino esta es una cosa especial que el Señor determinó así, porque estamos pasando un tiempo especial. Entonces vamos a Segunda de Samuel 22. Y van a observar que las mismas expresiones que se han dado en Habacuc se dan aquí. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado, ahí estamos ya, de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tiniebla por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, y envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron a descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi ¿qué? Mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Diga, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Diga, me ha recompensado.
Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Exactamente las palabras de abajo. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré, los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, son los enemigos espirituales. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hermosa, hermosa palabra de Dios. Este es un canto de triunfo, de victoria plena. Si hubo alguien que enfrentó fuertemente, duramente a los enemigos, ese era David, quien tenía que enfrentar batalla tras batalla, no sabía quién estaba al costado, quién estaba para acuchillarlo por la espalda. Le atacaron gigantes, hombres bien y mejor armados, cantidad de ejércitos, numerosos ejércitos, pero él podía decir: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Yo paso y los enemigos tienen que huir. Cuando uno está con el Señor, los enemigos tienen que huir despavoridos. Quien prevalece es el Señor, y con los hijos del Señor. Amén. Entonces tú caminas en victoria, no en derrota. Tú caminas en victoria, no en derrota. Entonces que hoy la iglesia es una iglesia valiente, valiente, no tema. Un hombre o líder timorato pues va a tener familia timorata, y sus subalternos también van a ser iguales. Un hombre o líder valiente, su familia es valiente, sus hijos son valientes, sus subalternos son valientes, porque se contagian de ese espíritu. Y Dios desea que sus hijos sean valientes. Por eso David, que fue muy valiente, tuvo un gran ejército de valientes y fieles. ¿Cómo amaban a David? ¿Y cómo estaban dispuestos a dar su vida para defenderlo y estar ahí? Porque eran valientes, no tenían miedo, no tenían temores. Y fue después que David, que muestra su gozo, que muestra la alegría en medio de las pruebas, y por supuesto con un corazón recto, es que el Señor empieza a bendecir. Por eso el Señor le inspira a decir: Dios me ha recompensado. Y a ti también tú vas a poder decir: Dios me ha recompensado. Sí es cierto, estaba pasando por esta dificultad, pero a pesar de esto me he mantenido fiel y Dios me ha recompensado. Dios me ha recompensado.
mi lámpara, mi luz, porque a veces estamos, amigos y hermanos, estamos como en situaciones que no sabemos ir para acá o para allá, estamos un tanto indecisos, pero el Señor nos ilumina el camino y sabemos por dónde tenemos que caminar. Pero aquí vemos victoria y victoria sobre el enemigo. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré los muros. Y el verso 31, el Señor defendiéndonos. Escudo es a todos los que en Él esperan. El Señor es tu escudo. Diga, Él es mi escudo. Él es mi escudo. Ahora ese escudo que se menciona, que hace referencia, no es el escudo que a veces conocemos, un escudito así chiquito, que sirve hasta poner en la puerta ciertos escudos. No, los escudos desde el Imperio Romano en aquellas épocas bíblicas era enorme, era hasta más alto que la persona, grande, enorme, de tal manera que le cubría totalmente el cuerpo. Bueno, imagínate de una forma figurativa lo que es Dios para protegernos totalmente. Dios nos da cobertura, Dios nos da abrigo, Dios nos da sustento, Dios nos da protección, Dios nos hace salir de cualquier situación adversa, por más adversa que estemos. Eso es triunfo sobre los enemigos. Entonces, claro, después de recibir todo este paquete de bendiciones, David decía en el verso 50, yo te confesaré entre las naciones. Y a eso también nos anima el Señor. David lo declaró también en el Salmo 18. Pero volviendo al pasaje de Habacuc, el pasaje inicial, es después que Habacuc se alegra y se goza, a pesar de que en el campo ya no había higueras, ya no había uvas, ya no había frutos, no había verduras, las uvas no tenían sus viñales, eran troncos secos, tampoco habían aceitunas, no había el olivo, las plantas estériles, secas, tierra secándose cada día más, no habían en los corrales ovejas ni vacas, se habían desaparecido, no habían alimentos. Aún así dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún con todo, a pesar de todo. Y cuando el profeta vio un panorama sombrío a su alrededor, después él tiene que dar otra declaración que me encanta mucho, que debemos usarla siempre. Y eso está en el verso 19. De Habacuc, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. A veces tú estás pasando por una determinada situación y dices, me siento débil, me siento agotado, me siento que ya no doy más. Ahí es donde tú tienes que declarar, el Señor es mi fortaleza. A pesar de las pruebas que vengan a mi casa, a pesar de las pruebas que yo esté pasando, pruebas de salud, pruebas de tantas cosas, el Señor es mi fortaleza. Él va a seguir siendo tu fortaleza, la fortaleza de tu vida. Hay enfermos que se han sanado, se han levantado de la cama por años cuando solamente han mencionado esta palabra, como se contaba la esposa del pastor. Por años con una artrosis muy avanzada y ya no podía caminar. Ya el pastor se había acostumbrado a verla siempre a ella en la cama. Pero un día esta mujer estaba leyendo esta porción de la palabra de Dios y vino, el Espíritu Santo trajo la palabra, este pasaje, Él es fortaleza de tu vida. Y ella empezó a repetir, esto sí es verdad, entonces lo voy a repetir. No como una letanía o por una cosa como un amuleto, no, sino porque ella sentía vida cada vez y se sentía mejor y ella empezó a repetir, el Señor es la fortaleza de mi vida, el Señor es la fortaleza de mi vida. Cuando ella dijo como 10 veces aproximadamente, ella no podía creerlo, pero ella estaba con nueva fuerza y ella se sentó en el borde de su cama, cosa que ella no podía hacer. Y se sentó al borde de su cama y ella seguía repitiendo, el Señor es la fortaleza de mi vida, y de eso abre la puerta del esposo y le encuentra a su esposa sentada. Y dice, ¿qué pasó, querida? ¿Por qué está sentada? Y ella le cuenta la experiencia de este versículo. Y es más, le dice, yo tengo deseos de levantarme. Ayúdame. Así que el esposo se acerca a ella, le toma sus manos y lo que hace es así, levantarla. Y ella, es verdad que la fuerza le vino de Dios, porque ella sí tomó un impulso, vino de Dios, y se levantó y empezó a dar ciertos pasos que después fueron caminadas que daba y nunca se puso en la cama así con la gravedad que ella se sentía.
Se mejoró, se sanó porque ella creyó. Esta palabra le dio vida, le dio fe primeramente y le dio vida para creer que Dios es la fortaleza de nuestra vida. Y eso a ella le trajo sanidad. Él va a seguir siendo la fortaleza de tu vida. Para todo aquel que bien cree, ¿no? La fortaleza no viene de hombre, la fortaleza no viene del Señor. Y tanto David como Habacuc usan un símil, o sea, hace una comparación con unos animalitos muy simpáticos que son las ciervas. Los animales se caracterizan por subir a las alturas, son muy ágiles, son capaces de correr a grandes velocidades para no ser alcanzados por sus depredadores. Sus sentidos están bien desarrollados para estar alertas ante cualquier peligro. Y una de las cosas que a mí me llama la atención son las patas, largas, fuertes, con increíbles pezuñas, partidas así en la parte del centro, como cuadrados así, como unos hoyitos como unas rendijas ahí que permiten que ellos puedan treparse, suben, se adaptan a los terrenos rocosos y montañosos y así pueden ir a subir, pero del lado, de costadito, ¿no? Porque generalmente se sube pues de frente, ¿no? Pero ellas se suben así. Es impresionante verlas cómo ellas van subiendo y escalando a grandes alturas. Nadie puede trepar así. Y llegan a la montaña sin ningún problema. Y pueden huir de los enemigos con gran ventaja, pues ellas tienen una capacidad tremenda para correr entre las piedras y el bosque sin mayores complicaciones. Y van hasta lo alto. Ahora, estar en lo alto significa estar fuera de peligro, ¿no? Los depredadores no pueden llegar al lugar donde la sierva va. De la misma manera como Dios ha hecho fuertes y resistentes a los siervos, así hará también con nosotros. Dios nos promete estar en las alturas, nuevos niveles y con capacidad de enfrentar al enemigo en las circunstancias difíciles, por caminos de piedras llenas de obstáculos, de donde muchas veces salimos o quedamos lastimados, pero el Señor nos saca en victoria. La iglesia lo cree, yo lo creo. Yo lo creo firmemente. Pues así como Él hará, como Él ha hecho ya a los pies de estos animalitos, de las siervas y siervos, también hará con nosotros en el aspecto espiritual. Nos hará fuertes ante las pruebas, fuertes ante las dificultades, frente a las carencias y a todo lo negativo que uno pueda pensar. Dios es el único que puede hacer todas estas cosas. No requiero mucho esfuerzo, solo buscarlo. Y a mis amigos del colegio es mi invitación también para que me busquen siempre. No un día ni vengan solamente un día porque se les ha invitado, no. Sino buscarle cada día, seguir sus caminos, tratar de encontrar esa cercanía de tal manera que uno se sienta en sus brazos. Yo muchas veces me he sentido en sus brazos, por eso todavía camino y me sostengo. He pasado muchas pruebas, muchas dificultades, muchos dolores y tristezas, pero me he refugiado en sus brazos. Habacuc estaba consciente de esto. El pueblo estaba en caos en la época de Habacuc. La maldad se había extendido, igual los problemas, pero finalmente él entendió que el Señor era su fortaleza. Ese Dios estaba con él, el Dios que lo había formado. Así que su fuerza, su victoria estaban garantizadas con Dios. Ya no estemos en zozobras, ya no tengamos más temores, nos llenemos de temores y angustias que abaten nuestro corazón. Vayamos por nuevos niveles. Acuérdate, Él nos da esos pies firmes, así como los venados, los ciervos, capaces de subir. Usted es capaz de subir. Usted es capaz de subir, llegar a alturas. Hoy me recuerdo a por dónde, a qué alturas me permitió el Señor después que yo andaba bien abajo. ¿Y cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede enfrentar? ¿Cómo puede trabajar en 2 o 3 sitios, estudiar, enfrentar el momento tan crítico de mi vida? Yo sé. Digo por breves segundos, pero después digo sí, yo sé. Era porque Dios era mi fortaleza. Porque Él me estaba orientando. Gozar no es solamente un sentimiento momentáneo. Es estar feliz o contento siempre.
Y ese es el ejemplo de ellos. De tanto David como Habacuc, felices y contentos, no se quejaron. Ya no hay que quejarnos, que si es así, que es así, que me falta eso, ¿no? ¿De qué es? Ora, confía, esfuérzate, sí, trabaja más que antes, de repente, tal vez. Pero no te olvides de Dios, no te olvides del Señor. Acuérdate, el día del Señor es el día bonito para buscarlo. El gozo no debe perderse nunca, aun cuando pasemos en tribulaciones, porque sabemos que el Señor se lleva las tribulaciones. Él nos da fuerza, Él nos alienta. Toma aliento en tu corazón en esta mañana. Yo no sé, seguramente debe haber mucho en la iglesia de esto, por eso es que me envía para hablarles a ustedes este día. Y quiero terminar leyendo el Salmo 18. El autor es David, otra vez David, pero esta vez en mi libro Los Salmos, Salmo 18. Hay una dedicatoria en este salmo, por si acaso el salmo es bien largo. Si usted está afanado por irse a comer sus chicharrones, primero va a escuchar el salmo 18. Dice ahí una dedicatoria, dice Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. El rey Saúl quería matarlo. De esa persiguió varias veces para matarlo, no pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Mira lo que le dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. El Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, de las muchas pruebas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y serás severo para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, quien adiestra mis manos para la batalla,
para empezar con mis brazos el arco de José. 3 veces en la Escritura, sí, muy interesante. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, y los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños, se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios. Somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva de sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, hace misericordia a su ungido. A David, a él ponga su nombre, a Rosa, a Carmen, a Luis, y a su descendencia para siempre. Que el Señor bendiga este hermoso Salmo 18 que hemos leído, hermanos. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Y Él está para ayudar. Vamos a orar. Querido Señor, hoy me siento como David, un tanto como Habacuc también, pero veo el resultado de estos dos hombres, Señor. Veo que tú no te quedaste con ellos en su desesperación, en su quebranto, sino que ellos pudieron pasar, atravesar todo impedimento, toda angustia en sus corazones, y pudieron sobrelevarse de las situaciones en que ellos se encontraban. Y pudieron tener un cántico, un poema de victoria. Y eso nos anima a nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, en estos días, en estos meses, en estos años que nos ha tocado vivir, que no son fáciles, por cierto, pero tú nos dejas y nos enseñas para poner nuestros ojos en ti, Señor, para esperar que tú nos rescatarás, nos sacarás de cualquier hoyo de depresión, de desaliento, y nos sacarás a este lugar espacioso, de paz, como un remanso. Podemos decir, como estos autores bíblicos, tú me has recompensado, porque ha sido grande tu misericordia, ha sido grande tu amor. Nadie nos podrá amar tanto como tú, nadie nos va a poder sustentar tanto como tú, Señor, y nadie podrá librarnos como tú. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén.